Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a las pláticas y a las charlas que hemos venido realizando. Pues hoy tenemos un invitado especial que es un amigo, escritor también de Tlaxcala, que ya tiene muchos años residiendo en Tlaxcala y que una buena parte de su vida hizo obra literaria, hizo cuento, hizo relato, crónica, que una parte también de su vida colaboró en El Sol de Tlaxcala. Entonces hoy tenemos a Edgar Sánchez Quintana, que nos acompaña para un poco platicar sobre el ambiente cultural en Tlaxcala y hacer algunos comentarios sobre esta dinámica cultural que diario se vive en Tlaxcala, tomando como arranque la presentación del libro de un escritor joven que se llama Diego Pedro Minero Arredondo, que el pasado viernes presentó su libro aquí en el centro de Tlaxcala, que lleva por nombre Las Presencias Oscuras, o Las Oscuras Presencias. Entonces, nos vamos a hacer algunos comentarios sobre estos hechos que han venido realizándose en el ámbito cultural, ¿no? Entonces, le cedo la palabra a Edgar para que nos comente algo que él quiera decirnos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pepe, por invitarme aquí en tu espacio. Es la primera vez que nos vemos, es la primera vez que nos comunicamos. Siempre hemos estado, pues nos reunimos, nos platicamos y Sí. sobre los asuntos de literatura y también de otras áreas, de otros aspectos. Pues es la primera vez que hacemos este ejercicio de comunicación con las demás personas. Sirve para ampliar el conocimiento de la literatura, el conocimiento que tiene uno a lo largo de los años, y poder explayar y poder exponer lo que ocurre en este rincón de México. Pues ahorita me gustaría platicar acerca de este nuevo autor que es el hijo de Efrén. Es muy joven y eso a mí me gusta mucho. Me gusta que haya gente que ingrese en estas áreas de la literatura y que vaya explorando y vaya haciendo su creatividad, que se vaya explayando su creatividad. Efrén Minero, un amigo de aquí de Tlaxcala, un amigo de aquí, digamos que de la ciudad, un amigo que conocemos de muchísimos años atrás, que convivimos y que estuvimos en cursos, que estuvimos en eventos, y siempre fuimos gente que respetamos los espacios de cada uno. Él tenía su estilo de escritura, yo tenía mi estilo de escritura, y fuimos influenciados de distinta forma, de distinta manera, pero venimos prácticamente de lo mismo, ¿no? Él tiene su visión, Efrén tiene su visión, su manera de ver la vida, de ver por las cosas por las cuales él estuvo involucrado, con el rock o bien con la onda de los 80s, y todo, la manera como se expresaban en aquellos tiempos los jóvenes, la manera como llevaban sus diálogos y la manera también de escribir,
también eso influyó en los jóvenes de aquel tiempo. Y ahora su hijo también es alguien que expresa, y es un área en la cual a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el área que él está explorando. Sí. Que no es, yo digo que no es muy nueva, porque lo que es el realismo mágico ya empieza a detonar algunos aspectos que él ya está manejando. Pero no es nuevo lo que es el ocultismo, las áreas donde aparecen los monstruos, donde aparecen personajes poco figurados o demasiado imaginativos. Está en la literatura y puede uno explorar esas áreas y ir describiendo una realidad, ir escarbando en esos espacios de expresión, y eso me da mucho gusto que él tenga esa inquietud. ¿Cómo ves tú? Pues yo tuve la oportunidad de asistir a la presentación de su libro. Sí. Lo acompañaron otros dos jóvenes, una chica y un joven, que también hicieron comentarios sobre el libro, y que pues ellos, esa generación de 25 o 30 años de edad, o sea, es una generación que tiene otro tipo de lenguaje, porque cuando hacían comentarios sobre el libro, como que de repente no entendía qué trataban de decirnos al público, sí. Por su juventud, ¿no? Porque ellos ya manejan otros términos, manejan otras reflexiones acerca de esos temas, del ocultismo, del esoterismo, o sea, y en algún momento sí, como que yo me dije, no, no lo entendía muy bien qué trataba de expresar, no sé, en los comentarios que hacían sobre el libro. El libro se llama Las presencias oscuras. Sí. Entonces, sí es un libro innovador, porque es una contribución honesta al tema del esoterismo, o sea, y de seres extraños, ¿no? Yo creo que es el mejor libro que ha escrito Diego Pedro Minero Arredondo, y que en el fondo yo creo que él también lo sabe, ¿no? Es un libro que tiene un valor literario pues, algo elevado, y que yo creo que poco a poco van a ir conociendo la literatura de ese libro, en este caso de su último libro. Sí. Entonces me parece que la juventud trae otra fuerza, otro empuje. Ajá. Y que además que hay ya una efervescencia de escritores literarios jóvenes, ¿no? O sea, sí, que hay bastantes escritores ya en Tlaxcala que por lo menos han publicado ya un libro. Entonces, digo, nada más que sí hace falta a lo mejor crear una sociedad de escritores en Tlaxcala, ¿no? O sea, como que estar más unificados como escritores, ya sean jóvenes o adultos, pero que haya una sociedad de escritores en Tlaxcala, eso daría muchos frutos, ¿no? ¿Cómo piensas? Dime si Efraín Minero estuvo en la presentación de su hijo. Fíjate, eso es lo que a mí me gusta. Me gusta que, pues él es muy reservado, es muy callado, reservado. Él, digamos que esa es su manera de ser. Y también, pues está bien, pero lo que me gusta es eso precisamente, que él apoye a las nuevas generaciones, que digan, órale, adelante, ¿no? Hay espacio suficiente para el que quiera y que se exprese de la manera como guste, porque también él no se está, por ejemplo, no hay, digamos, influencia por ejemplo, de Efraín Minero con su hijo, porque Efraín Minero escribe de una manera, de una forma, porque tuvo sus influencias, por ejemplo, de José Agustín o de aquellos autores de la época de la onda o del ñero, ¿no?
Y pues también esa era su manera de expresarse, y era su manera de describir lo que en ese momento se estaba gestando, se estaba sucediendo en aquella época. Sí. Y esta nueva no es una contraposición, y no, tampoco es un choque de fuerzas, sino es una forma de expresión que simplemente se acomoda muy bien en la época actual. A veces buscamos, por ejemplo, en mis cuentos, en mis cuentos, yo lo que busco es una manera de expresar cosas que al final de cuentas tienen que ver con la vida real, con las cosas que uno percibe. Bueno, las cosas no las perciben todos de igual forma, de tal modo que las describes a tu manera y después dice, es que así son las cosas, así son. Entonces yo utilizo el cuento para hacer ver algunas cosas que los damos por sentadas que así son, o sea, así son, así puede ser. Y entonces puede uno hacer por ejemplo, una forma irónica, de una manera irónica, saltar a hacer relucir algunas cosas que dices, no, pues es que no está bien que se comportan de una manera, o sea, el personaje va a ser lo vas a guiar para que diga las cosas y que exprese exactamente algo chocante, o algo risible, o algo que de repente te asombra. De eso se trata la literatura, de expresar. Sí, algunas veces yo pensé que el cuento, o sea, el cuento, el relato, la narrativa, era como bloques de realidad. O sea, si se maneja bien el cuento, o el relato, o la novela, puede mostrarnos un bloque de la realidad que ya queda registrado por medio de la escritura. O sea que cuando el lector lo lee, es como si se congelara una parte de la realidad, Sí. Y que quedara ahí, ¿no? O sea, es un bloque de la realidad ya hecho. Entonces, si el cuentista es profesional, o sea, si sabe construir tipo de realidad en sus relatos. Entonces, eso lo llegué a pensar una vez, ¿no? O sea, que puede el escritor construir realidades, o sea, a través de las palabras. Sí, ciertamente, un escritor lo que busca es, ¿tienes tu manera de expresar las cosas? ¿Tienes una idea? Entonces haces un armado, una estructura, una idea, y la vas armando o ejecutando. Pero en ello implica inteligencia, implica saber hacer un juego, porque tú estás haciendo algo, una estructura mental, con ingenio, con creatividad, que al final de cuentas estás haciendo que el lector caiga en la trampa. Sí. Caiga, porque lo estás conduciendo. Sí. Estás haciendo que vaya sobre tu hilo. Sí. Y el buen escritor es el que sabe hacer esto, jalar todos los hilos. Sí. No dejar ni uno solo. Sí. Y también se trata de no hacer hilos que no te van a llevar a ningún lado. Es decir, ingresas un aspecto, o bien describes algo, por ejemplo una silla. Bueno, al final de cuentas la silla tiene que ver con algo de tu relación, de tu relato. Si no, ¿para qué entras como un objeto? Entonces no, hay que hacerlo sintético. Eso es lo que me enseñó mucho, ¿sabes quién?
Beatriz Espejo. No. Beatriz Espejo fue una maestra en ese aspecto de saber pulir el trabajo literario. En este caso el cuento. El cuento en su manera más clásica tienes que pulirlo mucho. Y no debe de haber cosas que divaguen. O que no te lleven al punto en el cual tú quieres llegar, que es la conclusión, en el éxtasis al final del cuento. ¿Cómo ves? Sí, cuando el escritor tiene esa capacidad, y entonces ya tiene el poder de llevar al lector por donde él quiera. O sea, yo me fijé en una novela de Patricia Highsmith, una mujer norteamericana que escribe novela policíaca. Ya me di cuenta, cuando tienen esa capacidad de relatar, de narrar, no manches, el escritor puede llevar al lector por donde él quiera, o sea, llevarlo por acá, el escritor, ¿no? Porque tiene ese como encantamiento cuando el lector aborda el libro, Sí. Cuando el lector aborda el libro, si el escritor tiene esa capacidad de hacer que el lector se enganche, lo puede conducir por donde el escritor quiera, ¿no? Y el lector lo va a seguir, o sea, porque es como una escritura como si estuviera, ya te atrapó, ¿no? Entonces Sí. te dejas ir por donde él te quiera llevar. Dime una cosa, por ejemplo, ¿te ha pasado que en algunas novelas o algún texto lo empiezas a leer y desde el primer momento que lo empiezas a leer ya no puedes terminar hasta ver el final? Hay autores que así te atrapan. O sea, te dicen, estás leyendo el texto y híjole, me falta ya poquito, le sigo. Son las 3 de la mañana o 5 de la mañana. No, ya es el último capítulo, ya me lo achuto. Ese es el tipo de autor que todo lector anda buscando. Sí. Que sepa atrapar de esa forma. Sí. Y eso te lo da la experiencia. Sí, Edgar. ¿Sabes qué te quería preguntar un poco cambiando tantito el tema? ¿Tú qué opinas sobre que se crea en Tlaxcala una sociedad de escritores? O sea, ¿qué opinas de ese como sueño que a veces tenemos algunos escritores, de que se forme una sociedad de escritores tlaxcaltecas o que residen en Tlaxcala? Pues eso estaría bien. Mira, yo cuando estuve en Chihuahua, estuve en Chihuahua allá por los 80s, estuve allá, y hay una biblioteca que se llama el CIDECH. En el CIDECH había había un grupo, una sociedad, se llamaba la Sociedad Chihuahuense de Escritores. Entonces yo pertenecía a esa sociedad y tenían sus reuniones los días jueves, en la tarde, como eso de las 7, entre 7 y 9. Y entonces nos juntábamos y nos reuníamos y teníamos pláticas y cada quien llevaba sus aportes, hacíamos lecturas y leíamos, escuchábamos al otro. Entonces nos enriquecíamos entre nosotros. Yo era uno de los más jovencitos porque tendría unos 16 años, me imagino, 16 años por ahí, 17. Y me atreví a entrar a la Sociedad Chihuahuense de Escritores, ¿no? Y ahí fue donde publiqué uno o dos en esos tiempos. Fíjate, estaba yo dentro de la literatura, pero todavía no sabía ahora sí que no sabía por dónde entrarle. Sí era muy buen lector, eso sí, pero no sabía en dónde entrarle, y donde había entrado yo era en lo que es la poesía. Y después me di cuenta de algo, o sea, después de esos digamos tropiezos por la poesía, cosa que yo me reconozco como un pésimo poeta, que a lo mejor, y yo te reconozco como un excelente poeta a ti. Gracias. Porque eres de los pocos
no reconocidos. Sí. Porque tu poesía es como si tú tuvieras un tipo de mental en el cual la estructura mental que tienes, muy pocos la tienen. Sí. Pero tú necesitas reconocerla Uh-huh. y saber que nadie la tiene. Entonces, y yo no puedo hacer poesía, así como tú la haces, yo no puedo, porque yo soy de más palabras. Sí, ¿verdad? Es decir, para mí, describir algo en un cuento, o sea, yo estoy hecho para hacer un cuento, Sí. desde A hasta la Z, así, y así está estructurada mi cabeza. Sí, ¿verdad? También, por ejemplo, me sé explayar muy bien en lo que es en la crónica. En la crónica, pues sale lo que, como soy yo, haz de cuenta. Aparece la ironía, aparece la burla, porque así soy yo. Esa es mi forma de ser. Y también en el cuento aparece ese aspecto. ¿Sí? Y entonces, estábamos con la sociedad chihuahuense de escritores. Entonces de allí yo me vine para acá porque se quería seguir estudiando y seguir. Entonces fue un primer acercamiento a lo que es una sociedad de literatura o gente que se dedica, que tiene algo en igual, o sea, todos tenemos un gusto por algo. Uh-huh. Bueno, pues así. Sí. Después pasaron los años y yo cuando fue el sexenio de Sánchez Anaya, estábamos nosotros reunidos o juntos, Citlali y otros escritores. Yo no hablo pues de Citlali porque Citlali Hernández Ochitos, por si alguien no da con quién es. Nos conocíamos muy bien porque nosotros ya habíamos tenido ya nos habíamos visto en los cursos, en los talleres de Beatriz Espejo, de Manuel Carballo, y ahí nos veíamos y sabíamos ahí más o menos, ¿no? Y entonces había esa inquietud, ¿no? De poder relacionarnos y hacer algo en el cual, pues, un grupo, ¿no? Representando por alguien se organiza, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos o en ese sexenio de Sánchez Anaya, empezamos con el intento. Y sí, mandamos algunos desplegados en el Zoo de Tlaxcala, a lo mejor ya no me acuerdo, en el periódico Síntesis, no me acuerdo ya. Y hicimos eso y entonces él nos mandó llamar. Y fuimos, me acuerdo haber ido, fuimos 2 o 3, fuimos allá. Y ya, pues como quien dice, nos dio todo con el dedo. Así como todos los políticos, o muchos políticos, dice, ay, sí, échale ganas. Pero ahí el problema es el ego. Sí. Tú tienes un ego y tú quieres, te subes en el banquito y tú eres, tu escritura, tu literatura es afamada, es muy conocida, eres una maravilla, eres una eminencia. Sí. Y entonces el otro también se cree la gran cosa y también el ego, ay, yo escribo pura poesía que es una maravilla y que por todo el mundo se va a hacer conocida porque es el ego muy engreído, ¿no? No se asientan en los pies en la tierra. Entonces, esos tipos de egos dentro de una comunidad afectan bastante. Y entonces el político sabe eso. Estos chamaquitos, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Quieren lograr algo. Pobres ilusos. Entonces, vale mucho ser. Citlali es esto, porque todavía es muy avispada en el asunto de la política, porque conoce muy bien cómo se mueven las cosas. Y un creador así como yo, soy en cierto modo, porque ya la experiencia me dice, no es tanto así, sino que uno
intenta hacer las cosas. Sí. Pero a veces la política y la cultura, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer una sociedad tlaxcalteca de escritores, tiene uno que entrar a la política. Sí. Y un creador, una dedicada a la creación literaria, o sea, a hacer cosas, a veces te chocas con ese muro que es ver por la política. Porque en la política, así sea de literatura, tiene que dejar a un lado esas cosas de, o sea, yo me gusta mucho escribir, pero algunas veces sales y te enfrentas con algo que dices, esto no es, o sea, esto ya no es literatura, esto ya es política. Sí. Porque dices, pues lo están jalando para este lado, este canijo ya se fue a tomar foto con este otro político, y entonces ya se le va a financiar, entonces ya cambian las cosas, entonces ya tú dices, no, pues yo lo que quiero es escribir, es que me den mi libertad, y que me den mi espacio, y yo no me meto con nadie. Claro. ¿Cómo ves? Ajá. Realmente creo yo que una sociedad tlaxcalteca de escritores sería tener un cierto poder, porque te imaginas que se reunieran escritores para abordar muchos puntos, hubiera mesas de trabajo de escritores donde analizaran varios puntos de la cultura en Tlaxcala. O sea, adquiriría como un poder para poder activar el desarrollo cultural de Tlaxcala, ¿no? Porque si estamos dispersos todos los artistas, bueno, en este caso los escritores, ese poder se diluye, ¿no? Entonces, en caso de crear una sociedad de escritores tlaxcaltecas, pues, y que estuviéramos permanentemente haciendo reuniones, juntas, para poder deliberar ciertos proyectos, pues sería un poder pero benéfico, ¿no? O sea, un poder, pero claro que es un poco utópico, ¿no? Porque precisamente por lo que acabas de mencionar, y pues ya casi estamos terminando la charla. Nada más quisiera un poco invitar que posteriormente pudiéramos hacer unos videos acerca de tu obra, algunos cuentos tuyos, analizarlos, comentarlos, y también, por ejemplo, de mi poesía, que también me gustaría que grabáramos unos videos acerca pues, de nuestro trabajo, ¿no? Y para que también la gente lo conozca, ¿no? ¿Cómo ves? Pues me parece muy bien. En otra oportunidad hablamos sobre otros aspectos. A mí yo soy muy abierto, o sea, y también soy muy expresivo y muy sabedor sobre dos distintos aspectos tanto de la cultura como de la literatura, y incluso de lo que ocurre en el estado, ¿no? Muchas veces dices, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, y yo siempre busco la forma o una manera de expresar las cosas por lo que yo sé hacer, escribir. Y a veces, porque yo sé que aquellas cosas que yo estoy escribiendo, en algún momento van a trascender. O sea, van a llegar más allá de lo que yo. Y ahí pues se va a ver cómo estuvieron las cosas, cómo las vi yo, cómo las expresé. Aunque en el exterior dice, pues ese no hizo nada, ese pasó ninguneado, cosa que a mí me viene valiendo. Porque yo sé el valor de mi trabajo, el valor que tiene mi obra, y es extensa, es bastante extensa, y no me comparo con nadie, pero
pero sé que es algo que está guardadito y está respirando. Sí. Ajá, pues bueno, me da mucho gusto que hayas venido, que hayas estado aquí, que hayamos estado platicando. Sí. Yo soy muy, no me gusta lo acartonado, me gusta que las cosas fluyan, que las cosas, se den de manera fácil. Una vez que uno ya encuentra la manera o la forma de dialogar, es muy fácil, sí. Uno pues, se puede llevar una impresión distinta de lo que verdaderamente es, pero ya conociendo a la gente, ya es otra cosa. Sí. Ajá. Bueno, pues me dio mucho gusto y nos vemos a la próxima. Igualmente, Edgar, gracias por aceptar la invitación y pues vamos a seguir trabajando sobre estas cosas. Entonces, Vale, pues. les agradecemos su atención y nos vemos próximamente. Gracias.